Muchas gracias, Leticia, gracias por No, estar y a por ustedes. darnos este tiempo que para nosotros es súper valioso. Bueno, para mí es un gusto, así que bueno, les voy contando más o menos lo que yo conozco y ustedes me pueden hacer las preguntas que quieran y yo dentro de mis posibilidades se las voy a contestar. Hoy hablábamos más temprano con Silvana y bueno, yo le decía que por ahí me parecía interesante poder darles algún marco jurídico, porque en realidad estos temas de salud no son solamente difíciles para las personas que tengan algún familiar con discapacidad, sino que a todos en algún momento de la vida nos atraviesan porque tenemos un familiar que necesita una determinada intervención y la obra social no se lo cubre. Entonces, desde ese lado, estamos todos más o menos en la misma situación y siempre es importante conocer cuáles son nuestros derechos. Con respecto al derecho a la salud, a mí me parece interesante saber que es un derecho humano. Entonces, como tal, debe estar garantizado por el Estado y es exigible por nosotros como ciudadanos. Conocer esto también es importante porque uno cuando va a una obra social o a una empresa de medicina prepaga a solicitar una cobertura determinada, se siente un poquito en una situación de vulnerabilidad porque, bueno, parece que uno está pidiendo un favor, ¿no? Entonces, desde ese lado, conocer cuál es la naturaleza jurídica del derecho, por ahí nos hace sentir un poco más fortalecidos. Este es un derecho que está también reconocido en la Constitución Nacional. Esto significa que si por ahí hay alguna prestación que no está por ahí reglamentada, como pasa muchas veces, que hay prestaciones que no están incluidas en el nomenclador o que por ahí no están reconocidas todavía por el Ministerio de Salud, eso no significa que no deban ser cubiertas, sino que al ser un derecho humano tienen cobertura y son exigibles. Aparte, el derecho a la salud está reconocido por tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados a nuestra Constitución en el año 94, después de la reforma constitucional que hubo, y que receptan también el derecho a la salud, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece un principio que es muy importante, que es el principio de progresividad, de no regresión. ¿Esto qué significa? Que si se dicta una norma que recorta coberturas, esa norma es inconstitucional y por lo tanto no debería aplicarse. Así que bueno, todas estas cuestiones son importantes porque me contaba Silvana que hay personas de distintas partes del país. Entonces, saber que existe esta normativa implica saber que es obligatoria para todo el país. Más allá de que nuestro país está dividido en provincias y que el derecho a la salud es un derecho que, una competencia que no fue delegada por las provincias a la nación, es decir, que cada provincia también dicta su propia normativa, esa normativa no debería contrariar esta normativa que yo les comento que existe y que resguarda y protege el derecho a la salud. También hay normas de orden público, como por ejemplo la ley 26061, que es la ley de la niñez, o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también fue incorporada y tiene jerarquía constitucional a partir del año 2014. La ley 24901, que es la ley de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Es decir, todo este marco normativo es obligatorio y debe cumplirse. Ahora, puede ocurrir que no se cumpla, ¿no? Como nos pasa muchas veces. Lo importante que ustedes tienen que saber es que no hay ciudadanos con mejor derecho por el hecho de vivir en un determinado lugar, sino que todos tenemos los mismos derechos y hay que ejercerlos, obviamente, y hay que exigirlos. Uno lo tiene que exigir en el lugar donde vive, desde ya. Si yo vivo en Río Negro, voy a tener que primero reclamar en mi jurisdicción y después si mi jurisdicción no responde voy a tener y voy a necesitar acceder a través bueno, de acciones judiciales que correspondan a través del Estado Nacional, ¿no? A ese derecho. Uno cuando tiene una enfermedad de cualquier tipo, pero si tiene una enfermedad y es una persona con discapacidad, va a recibir respuestas
por parte de la legislación a través de la legislación que está vinculada con la salud, que es el programa médico obligatorio, o por ejemplo la ley de enfermedades poco frecuentes, o también puede acceder a través de discapacidad, en caso, como les decía, si tienen un certificado de discapacidad. La diferencia son los beneficios sociales. El hecho de tener un certificado de discapacidad le da la posibilidad a las personas que tienen la discapacidad de acceder a otros beneficios que no accede aquel que no lo tiene. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el servicio de apoyo de integración escolar, ¿no? como uno de estos beneficios. Bueno, el tema hay otro tema también que es importante, que la Constitución Nacional, en el inciso 23 del artículo 75, considera que hay determinados grupos que son vulnerables. Entre ellos están los niños, las personas con discapacidad, los ancianos, las mujeres, y todos esos grupos de personas, por ser considerados vulnerables, deben brindarle el Congreso de la Nación una legislación acorde para hacer efectivo también el cumplimiento y el acceso a todos estos derechos que están reconocidos en la Constitución. Entonces, esto para que tengan más o menos un panorama de cómo está resguardado el derecho a la salud dentro de nuestro sistema jurídico normativo. Con respecto al CUD, bueno, hay muchas personas que lo consideran, bueno, estigmatizante tramitar el CUD y bueno, y le da por ahí miedo hacerlo, ¿no? Porque creen que quizás eso va a perjudicar a su hijo. Quizás esto pasaba antes, ¿no? Que no había acceso tanto a la información. Hoy eso está bastante, es bastante accesible la información, entonces no existen esas dudas. Yo lo que les podría decir desde mi lugar es que es un paraguas protector el CUD, entonces uno cuando tiene este tipo de certificados puede acceder con mayor facilidad a la cobertura de prestaciones, a una cobertura integral en salud, por ejemplo. Para tramitarlo, los requisitos para su tramitación están directamente en la página de Mi Argentina. Uno accede ahí y puede bajar las planillas que generalmente las tienen que completar los médicos de acuerdo a la discapacidad que presente la persona. Y tiene que acompañar certificados que no tengan una antigüedad mayor a 6 meses. El concepto de discapacidad es un concepto biopsicosocial, lo deben haber escuchado mucho, no importa solamente el diagnóstico. O sea, el hecho de tener un diagnóstico X no significa que uno tenga una discapacidad, sino que lo que importa es cómo esa discapacidad influye cuando la persona entra en contacto con la comunidad, qué barreras se encuentran. Entonces es esto lo que evalúan las juntas evaluadoras. Hay aproximadamente 425 juntas evaluadoras en todo el país, que son las que evalúan a la persona con discapacidad y establecen cuál es su diagnóstico y cuáles son las prestaciones que en virtud de su diagnóstico puede llegar a necesitar, teniendo en cuenta, por supuesto, la documentación que uno lleva para que los médicos lo vean. Es rara la vez o la situación en la que un certificado de discapacidad es denegado, pero podría ocurrir y en ese caso, si ocurre, uno tiene acceso a reclamar o apelar esas decisiones, acompañar otros certificados, algo que sea más, que demuestre mejor cómo el diagnóstico afecta a la persona en cuestión. Bueno, ¿a qué se accede con el certificado de discapacidad? Yo me lo anoté por acá para no olvidarme de ninguna de las opciones, pero bueno, es la cobertura integral en salud, que era lo que estábamos hablando recién, el paso libre de transporte con acompañante, siempre y cuando en el certificado de discapacidad se establezca que la persona con discapacidad necesita el acompañante, el símbolo internacional de acceso para el libre tránsito, para poder estacionar en cualquier lugar, la exención del pago de peajes, pero esto es para rutas nacionales, beneficios fiscales para el pago de ABL, para el pago de patentes, eso hay que averiguarlo, por supuesto, en cada jurisdicción, no es lo mismo en todos lados. Y hay una normativa nueva que también se las comento, no sé si ustedes escucharon, el tema de la emisión del CUD sin vencimiento.
Esto salió aproximadamente, creo que a fines del 2023 o por ahí. En realidad, después empezó a hablarse de que en realidad no era sin vencimiento, sino que iba a haber instancias de actualización del CUD. No había quedado demasiado claro. Salió hace poquito una ley, que es la 27711, que establece en qué casos el CUD es sin vencimiento. Ahora, no es que si yo tengo un certificado de discapacidad y dice que vence, no sé, por decir algo, el 7 de septiembre, no tengo que ir a renovarlo porque estoy encuadrado dentro de sus supuestos. No, uno tiene que ir a la junta evaluadora, hacer todo lo que corresponda, porque si no, cae el certificado de discapacidad y después eso no nos permite acceder a las prestaciones de salud. Entonces, lo importante es que sea la junta, cuando uno va a hacer ese trámite, la que diga, bueno, esta persona no necesita más renovar el certificado. Y los casos son 3, que se los leo. Es para el momento en que la persona evaluada tenga emitidos 2 CUD, cuyo perfil de funcionamiento se mantenga constante. Es decir, una persona que ya tramitó 2 CUD, venció, lo volvió a tramitar, venció, lo volvió a tramitar, va a la junta evaluadora y su condición permanece constante, probablemente le den un certificado sin vencimiento. O la persona mayor de 60 años que también mantenga su situación, sus funciones y sus estructuras corporales en condiciones constantes durante al menos 5 años, esa persona también le van a dar el certificado sin vencimiento. Y el último supuesto es de la persona que necesite equipamiento permanente para preservar sus funciones vitales. Esos son los 3 casos en los que se da sin vencimiento. Después el resto sigue más o menos, dicen que va a ser más, se va a morigerar un poco las condiciones, pero en términos generales, por lo que yo leí, no ha cambiado demasiado. Después, otra cosa que yo siempre les digo a las familias cuando me consultan o en las charlas que tengo, la importancia de cómo uno realiza el trámite administrativo ante las obras sociales para la cobertura de salud, ¿no? Generalmente este es un tema que siempre, cada vez que me consultan, es un tema bastante complejo, primero porque todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga son bastante burocráticas en cuanto a la cantidad de documentación que requieren, ¿no? Ahora con este sistema que muchas tienen, que tienen apps o que tienen plataformas digitales donde uno debe cargar toda la documentación, también a veces es más difícil dejar una constancia de todo lo que uno presenta en la obra social y cómo acreditar después que esa presentación se hizo. A veces pasa que les queda como un numerito de trámite a muchas familias y ya está, y uno no sabe qué fue ese trámite, qué fue lo que presentó, cómo mostrar que lo que se presentó es el tratamiento X y no este otro, ¿no? Lo más importante para mí desde mi función de abogada es que la orden médica sea clara. Esto es fundamental, ¿no? Porque muchas veces los médicos, obviamente, con la cantidad de trabajo que tienen y administrativo también, son muy escuetos, ¿no? En cuanto a la prescripción médica. Entonces, por ahí ponen simplemente la indicación y no lo justifican, ¿no? Y la justificación médica es muy importante más que nada cuando son tratamientos que no son los convencionales, ¿no? Como hablábamos al principio. Por ahí aquel que necesita, bueno, no sé, acompañamiento terapéutico, por decirles algo, ¿no? O necesita una medicación que no es de las convencionales o que hay varias en el mercado y que necesita una determinada y no la otra por determinados efectos que tiene en esa persona, ¿no? Es importante que el médico justifique bien cuál es el tratamiento que prescribe y claramente por qué. Lo mismo si tiene que intervenir un determinado prestador o una determinada institución de salud para la intervención o para la atención de una persona que tiene una necesidad. Porque de lo contrario, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga para lo que es cobertura en discapacidad, el artículo 6 establece que
pueden hacerlo a través de sus prestadores propios o contratados. Entonces, muchas veces cuando uno pide una determinada prestación a su obra social, la obra social ofrece prestadores, en el mejor de los casos, ¿no? Ofrece prestadores, bueno, necesitas un psicólogo, yo tengo este psicólogo, este otro o este otro. O si, no sé, necesitas un acompañante terapéutico, las que ofrecen algo te dicen, bueno, mira, yo tengo el equipo ADIP, yo tengo este equipo de tal otro lado. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene un profesional y quiere que sea ese profesional y no otro? Bueno, ahí hay que justificarlo. Es importante entonces que el médico describa cuáles son las necesidades que tiene su paciente y por qué tiene que intervenir un determinado profesional y no otro. Lo mismo cuando ocurre que es necesario un cambio de abordaje o un cambio de equipo terapéutico, ¿no? Porque, bueno, ya hay algo que no funciona, como decíamos recién, ¿no? Por ejemplo, una persona que está yendo a un centro educativo terapéutico y que de repente lo expulsan o le dicen, bueno, mira, hasta que no esté regulado, no puede venir más, anda con el médico psiquiatra, con el neurólogo a que lo medique y cuando esté bien, entonces tráelo. Y bueno, y uno tiene que buscar una opción B. Entonces ahí es importante que el médico explique todo esto, ¿no? Que el paciente ha sufrido una regresión o un estancamiento en su cuadro general evolutivo y producto de esto necesita otro tipo de abordaje y que el abordaje que él recomienda es este y que es necesario e imprescindible ese tratamiento. Porque de esa manera uno le explica a la obra social cuáles son las razones y le acorta también las posibilidades de ofrecimiento de prestadores en los casos que los tenga, ¿no? O en lo mejor de los casos de que los tenga. A mí, en mi experiencia, muchas familias me dicen, no, mira, yo ya, hoy justo me llamaron papá, yo ya agoté todas las posibilidades con mi obra social. Todo lo que me ofrecen no me sirve porque no son personas que puedan abordar la discapacidad que presenta mi hijo. Entonces, bueno, en esos casos es imprescindible que el médico sea bien concreto en eso. Eso es difícil, pues yo lo entiendo porque trabajo todos los días con esto, entonces a veces es muy difícil que el médico lo escriba, pero sí es fundamental porque depende de esa justificación médica cómo uno va a poder acceder con mayor facilidad a la cobertura, ¿no? Y más cuando la cobertura tiene que ser una específica. A ver qué otra cosa les puedo decir. Si alguno tiene alguna duda en particular que lo quiera consultar de lo que estuvimos hablando. Hay una cuestión también de las obras sociales que cuando uno pide un determinado, no sé si a alguno le habrá pasado, ¿no? Pero cuando uno pide una determinada prestación, esto me pasa mucho cuando se pide acompañamiento terapéutico, las obras sociales piden en algunos casos la evaluación interdisciplinaria previa. No sé si esto es tan común por ahí en donde ustedes están, pero a mí me toca muy a menudo que le piden una evaluación interdisciplinaria. Entonces, bueno, la familia tiene que acceder a eso porque es una facultad de la obra social a través del artículo 11 de la ley 24901 y bueno, cuando se accede a eso, generalmente después le envían una carta a la familia diciéndole que en realidad la prestación que necesita su hijo con discapacidad es otra, totalmente diferente a la que pidió. Entonces, bueno, a esto me refiero cuando es importante la justificación del médico, porque siempre cuando uno tiene la necesidad de litigar, tanto los médicos que hacen una evaluación pericial para ver si efectivamente la necesidad del afiliado, la persona con discapacidad es esa, como los casos en que interviene acá en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, se interviene mucho el cuerpo médico forense. Siempre en las sentencias los juzgados hacen hincapié en la importancia de la prescripción del médico tratante, porque es el que conoce más al paciente, es el que sabe cómo va respondiendo a los tratamientos, el que sabe, bueno, por qué
resultó que presenta un estancamiento, si considera que una determinada medicación o que un determinado tratamiento es efectivo, ¿por qué? Entonces, bueno, esto también es muy efectivo cuando uno tiene que acceder a la justicia para el reconocimiento de un derecho. Así que, bueno, si quieren preguntarme algo, lo que necesiten. A ver, y no hay otra, Magalí. No hay preguntas escritas, no. Pregunto yo una cosita con respecto a lo que decías, Leticia, de acompañamiento. ¿Hay una base de horas especificadas? No, porque viste que el acompañamiento terapéutico es una de las prestaciones que no está incorporada en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Este nomenclador es el que establece la resolución 428 del 99 y es el que se va actualizando periódicamente en cuanto a los aranceles. Ahora ya hace bastante, desde el mes de diciembre que no se actualiza. Y bueno, y es una de las cuestiones que ha generado esta emergencia en discapacidad. O sea que no hay un mínimo de acompañamiento terapéutico. Sí, por ahí lo importante es que cuando a una persona le indican esa prestación, que el médico tratante, esta prestación es una prestación de salud mental. Entonces, generalmente debe prescribirla el psiquiatra o el neurólogo, ¿no? Claro. Generalmente se exige que sea el psiquiatra, pero ahora están siendo un poquito más flexibles en cuanto al profesional que puede prescribir esta prestación. Pero lo importante es que sea el médico tratante el que determine para qué es ese acompañante terapéutico, porque es el médico tratante el que debe determinar cuáles son las actividades que debe realizar ese profesional. Generalmente están vinculadas a socialización, a acceder, por ejemplo, a mayor autovalimiento, a mayor independencia, a la posibilidad por ahí de, no sé, conocer el valor del dinero, conocer cómo se viaja en transporte, poder concurrir a espacios donde realiza actividades recreativas o deportivas. A mí me pasa mucho, pero no sé si es lo que les pasa a ustedes también, es que muchas familias necesitan esta prestación para que incluso acompañe a sus hijos durante las terapias, porque en ocasiones tienen conductas que es necesario contener o sostener para que el profesional pueda realizar el tratamiento. Entonces es uno de los casos en que la terapia se puede superponer con otra. Quizás necesita que así sea. Durante la sesión de psicología necesita que esté presente el acompañante terapéutico. Esto no significa que la obra social lo va a aceptar, pero cuando uno va a litigar, la justicia lo entiende, cuando está bien justificado, lo entiende como necesario y lo aprueba. Una de las dificultades que tiene esta prestación es que no está nomenclada. Entonces, a veces lo que ocurre es que la obra social, por ejemplo, dice, bueno, está bien, lo autorizo, pero te cubro 1.500 pesos, 2.500 pesos la sesión, ¿no? Claro. Y bueno, es impracticable que un profesional trabaje por estos valores, al menos acá en Capital Federal, donde yo me encuentro, los padres me dicen, no, nadie trabaja por este valor. Entonces, ahí es el juzgado, cuando uno tiene que litigar, el que determina cuál es ese valor. Y no hay un criterio unívoco, porque eso depende del criterio judicial. Entonces, lo que hacen los juzgados es tomar el valor del nomenclador y fijarse qué cantidad de horas necesita esa persona. Tengo casos de chicos que por ahí necesitan 3 horas por día, a chicos que necesitan todo el día, las 24 horas. Entonces, bueno, depende de la cantidad de horas que requieran de la prestación, el tope que le van a poner al nomenclador, porque ahí es el juez el que tiene que definir cuál es ese valor. En algunos casos le ponen el valor de la prestación de apoyo, que son esos 12.370 que está previsto hoy.
Me ha tocado casos que le pongan el valor del hogar con el hogar permanente, o hay casos también que le ponen por ahí el valor del centro de día. Eso es algo que es aleatorio y que directamente es el juez, de acuerdo a su criterio, Claro, cómo lo define. Hay departamentos judiciales que ya tienen un criterio, entonces yo suponete que sé que tengo que litigar en San Martín, bueno, yo ya sé cuál va a ser el criterio de San Martín y eso puedo ir anticipando a los padres. Pero, como les digo, no está claro. establecido. Es como un lugar gris, ¿no? Que no. Exacto. Y la verdad es que me ha tocado trabajar en el observatorio, bueno, cuando funcionaba el observatorio en la Andis, y la Ah, verdad es que hemos trabajado un montón para poder incluir estas prestaciones, no solamente el acompañante terapéutico, sino el asistente personal, que es tan claro, necesario, el cuidador domiciliario, y es trabajar, 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 y viste claro, que es un cansancio porque realmente es una prestación súper necesaria, pero bueno, que no está incluida. Pero eso no significa que no sea exigible. Lo que claro, pasa es que de estar incluida sería mucho más fácil para las familias acceder a la cobertura, porque las claro, obras sociales recibirían el reintegro o algún reintegro por parte del Estado, y eso haría más claro, fácil todo. claro. Sí, sí. Sí, además les exigen, también pasa que a veces les exigen mucha certificación y demás, y realmente acompañante terapéutico, hay cursos, No, no hay, no hay no certificación, hay, no hay nada que puedan decir claro, como para decir, bueno, si no tenés esto no puedes ser acompañante, porque la verdad es que no está reglamentado, no hay claro, nada específico. Mira, en mi caso a mí me ha tocado que sean acompañantes terapéuticos, profesionales de educación física, claro, no sé, docentes, eso, viste, depende también de las características de la persona que necesita la prestación, claro, para sí, sí. saber bien qué es lo que más se amolda a... Claro, lo que pasa que también cuando son, por ejemplo, nuestros hijos, los más grandes, los que tienen más dificultades a nivel, nada, sensorio-motor o de autonomía, de autovalimiento, de control de esfínteres, cuando ya se entremezcla lo que es higiene y confort, ahí ya hay muchos que también te ponen el no porque, bueno, porque no Claro, lo hace. vos decís muchos profesionales que no quieren, Claro, claro, es trabajar. más difícil conseguir también y es Sí, lógico sí, que quieran, totalmente. los que sí acceden a eso, no arreglen por valores tan, la No, es verdad, verdad, es incluso una locura. te cobran 3 por 1, por eso también hay muchas veces que las familias dicen, bueno, pongo más horas porque Claro, realmente yo no lo puedo sostener, y y, no, y eso también te va cerrando posibilidades, porque vos tenés todo el cronograma de tu hijo lleno de horas de prestación, y en realidad por ahí no es que tiene todas esas horas claro, de tratamiento, sino que te ves obligada de alguna manera a hacerlo así para lograr algún tipo de cobertura. claro. Leticia, perdón, no sé si se me escucha, estoy muy mal de la voz, pero yo te quería preguntar porque vos hablaste de un juez, ¿no? Como que el juez decide la cantidad de horas en el tema del acompañante. No, Eso no la obviamente, cantidad de horas, ¿eh? La cantidad de horas la define el médico. Lo que define el juez es la cobertura. bien, pero esto es cuando ya hay una acción legal. Exacto. Mi pregunta es como varias casillas atrás. Como familias, ¿cuáles son nuestras cartas, digamos? O sea, primero, ¿siempre es un recurso de amparo o tenemos una carta de documento? No, ¿Cuáles son nuestras herramientas para perdóname pedir que o por ahí exigir? no lo expliqué bien. No es siempre una acción judicial de amparo, sino que uno lo primero que tiene que hacer es armar la vía administrativa lo más prolija posible. Es decir, tiene que conocer bien cuál es el... Justo mi hijo me está escribiendo. A ver, perdón, ¿eh? Bueno, disculpe. Este, Uno primero tiene que ver bien cuál es la documentación que exige la obra social para presentarla lo más completa y perfecta posible. A veces yo les digo a las familias que hagan como una captura de pantalla cuando van subiendo todo, de manera tal de que les quede todo bien armadito de todo lo que presentaron,
porque también a veces uno le pasa que se olvida, a ver, presenté esto, no lo presenté, es medio difícil, ¿no? Hacer todo ese trámite administrativo. Y lo más importante, como les decía, es la orden médica, que la orden médica esté bien justificada, hablar con el médico, que detalle si mi hijo necesita pañales, bueno, de qué tamaño, de qué marca, cuántos necesita al mes, si necesita unos a la noche y otros durante el día, también especificarlo. A veces no tienen la misma capacidad un pañal durante el día que un pañal durante la noche. Todo eso tiene que estar bien claro en todo. Y bueno, uno hace la presentación, tiene que esperar algunas semanas para que la obra social le dé una respuesta. Si la obra social no responde, el silencio se considera como una negativa. Pero para uno estar un poco más seguro, obviamente puede llamar por teléfono, pero eso no es una prueba. Entonces uno puede mandar una nota, una carta a la obra social con una intimación en la cual uno escriba y diga que está representando a su hijo con discapacidad, que ingresó un trámite X a la obra social, el que tiene el número tal, tal y tal, o algo que identifique el trámite que ustedes hicieron y que le da 48 horas para que responda a ver si va a brindar esa cobertura. Eso es lo más económico, porque si no, uno tiene que mandar una carta de documento, ¿no? Pero con una nota, con esas características que uno lleve a la obra social y que la obra social le selle como constancia de recepción, ahí eso hace que se agote la vía administrativa. Esto significa que la obra social tenga que dar una respuesta y si no la da, ese silencio abra la instancia de la posibilidad de iniciar una acción judicial. Esto no significa que ustedes la inicien, sino que tienen la posibilidad de hacerlo. Existe la posibilidad de la mediación, existe la posibilidad de la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Mi experiencia es que la Superintendencia de Servicios de Salud generalmente no resuelve las cosas, pero eso no significa que no lo hagan, ¿no? Obviamente uno tiene que agotar todas las posibilidades. Pero lo que pasa es que empieza un ida y vuelta entre la superintendencia, entre la obra social y entre el afiliado que no tiene fin. Entonces, hasta que la obra social la superintendencia saca una resolución y dice, bueno, no cumplió la obra social y después tienen que ir a iniciar una acción judicial. Y si no, una mediación también, la instancia de mediación también es posible y uno la puede, obviamente, agotar esa instancia donde se va a citar a la obra social para que responda formalmente. Generalmente la obra social trata de alargar estas instancias de mediación, ¿no? Se presentan la primera audiencia y dicen, uy, no tengo instrucciones, no sabía nada de lo que pasaba, entonces, bueno, hay que esperar una segunda audiencia. Hay casos donde esto se puede solucionar a través de la mediación y otros que no. También depende un poco del tipo de prestación que uno esté pidiendo. Y bueno, si no, si ya ahí no se puede resolver. La otra posibilidad es la acción judicial, donde uno tiene que presentarle al juez todo esto que hizo como previo para lograr la cobertura sin acceder a la justicia y que no lo consiguió. Y bueno, por eso, porque no lo consiguió, recurre al juzgado para que el juzgado sea el que decide. Y ahí depende del juzgado, ¿no? De cada jurisdicción cómo actúa. Por ejemplo, acá en Capital Federal lo que hacen primero es intimar a la obra social, a ver qué es lo que hace, ¿no? Generalmente la obra social contesta lo mismo que le contestó a las familias en la instancia administrativa. Y después recién sacan la medida cautelar. Hay otras jurisdicciones donde directamente cuando se presenta a la familia con un reclamo de esta naturaleza sacan la medida cautelar. Pero eso depende de cada jurisdicción, de cada juzgado que intervenga. No es que hay una regla unívoca para todo, pero lo más importante es que cuando uno empieza a armar todo lo que implica un pedido ante la obra social, lo arme prolijo porque eso es lo que es la base del reclamo. Bien, clarísimo. Perdón, Eliana, una cosita más. ¿Y esto ahora del sistema promesa? Eso todavía no está vigente, pero también es optativo, es una herramienta más, es una mediación que se podrá utilizar. Creo que ahora en los primeros días de agosto empieza a regir
Me parece que sí. Pero bueno, también es una mediación, y bueno, habrá que ver si en el marco de esa mediación se llega a algún acuerdo. De lo contrario, o sea, lo importante es que no es obligatorio, y eso uno lo puede utilizar, depende de la urgencia. Hay casos donde no se puede esperar, pero hay otros en que sí, que uno se puede manejar un poco más tranquilo y puede utilizar estas herramientas como una instancia para no tener que litigar, porque aparte los juicios de esta naturaleza, muchas veces uno tiene una concepción errada y cree que presenta la demanda, sale la medida cautelar y ya está, y no es así, porque sale la medida cautelar, pero el juicio continúa y tiene que continuar hasta la sentencia. El otro día me llamó una señora y me dice, mira, Leticia, no encuentro al abogado que me hizo el juicio y demás, y el abogado había dejado el juicio abandonado hasta la medida cautelar, no había seguido con el juicio, y eso es un error terrible, porque directamente se puede perder el juicio. O sea, si uno no lo continúa hasta el momento de la sentencia, se pierden los derechos que se consiguieron con una medida cautelar. Por eso hay que estar muy atentos a eso, para no perjudicarse, ¿no? Y no perder derechos ya adquiridos.